Hay personas que pasan por la vida intentando entenderlo todo y hay otras que, sin darse cuenta, terminan comprendiéndola mejor, precisamente porque no viven complicándosela. No porque sepan más, no porque tengan respuestas brillantes, sino porque no están en guerra con lo que ocurre. Forrest era así. No vivía cuestionándose cada paso. No se detenía a analizar si iba en la dirección correcta. No necesitaba explicaciones para poder seguir adelante, porque Forrest simplemente avanzaba. Y eso en un mundo en donde todos quieren certezas antes de moverse, nos resulta casi incomprensible, porque nos dijeron que primero hay que razonar, que primero hay que entender para después actuar, que primero hay que tener claridad para después decidir. Pero la vida real no funciona así. La vida no siempre se deja entender antes de ser vivida. A veces solo se abre cuando te atreves a atravesarla. Y Forrest atravesaba todo. El dolor sin hacer dramas. Claro que tenía pérdidas, pero él nunca las tomó como una identidad. La alegría sin miedo de que se acabara, porque él en cualquier situación habitaba. Y esto cambia totalmente la experiencia de estar vivo, porque cuando dejamos de resistirnos a lo que ocurre a nuestro alrededor, vamos a descubrir que la vida no es una lucha constante, sino un flujo que solamente se interrumpe cuando tú te aferras o insistes a algo diferente, porque Forrest nunca se aferraba. Claro que amaba, pero dejaba ser. Corría y jamás se preguntaba hacia dónde lo llevaría. Se quedaba y no temía en saber qué podría pasar después. Y mientras pasaban los años y él vivía así, había a su alrededor más personas que parecían un poco más conscientes, quizá más inteligentes, quizá más preparadas, pero de nada les servía, porque estaban rotas por dentro. Personas que pensaban demasiado, que analizaban cada emoción, que se la pasaban controlando cada resultado, y en ese intento cada vez las alejaba de sí mismas. Reflexiona sobre esta frase que te voy a decir. Quizás pensar demasiado en cierta forma será alguna manera de huir. Y sí, huyes del presente, huyes de lo que sientes, huyes de lo que no puedes controlar. Y mientras unos huían dentro de su mente, Forrest permanecía en la experiencia. No necesitaba entender qué era el amor para amar. No necesitaba entender qué era la pérdida para sentirla. Tampoco tenía que entender cuál era su camino para recorrerlo. Y eso lo hacía totalmente libre. Pero no era una libertad externa, no esa libertad que depende del dinero, del éxito o del reconocimiento, sino de una libertad interna, esa que aparece cuando ya no estás tratando de convertirte en alguien más, porque eso es uno de los mayores conflictos internos del ser humano, la constante sensación de lo que es no es suficiente. Entonces se esfuerza, se compara, se exige, se transforma, pero no desde la autenticidad, sino que hay muchas personas que se transforman desde la carencia. Y ese proceso desconecta
al verdadero propósito del alma, porque se desconecta también de la intuición, de su esencia, de esa parte que ya sabe sin necesidad de explicar nada. Porque Forrest nunca se desconectó, no porque fuera perfecto, sino porque nunca se desconectó del mismo, de su autenticidad. Y eso le dio coherencia interna, la que muchos persiguen durante toda la vida, porque puedes tener logros, puedes tener reconocimiento, puedes tener todo aquello lo que el mundo dice que importa, y aún así sentirte perdido, porque no es lo que logras, no es lo que tienes, es desde dónde lo estás viviendo. Forrest vivía desde un lugar limpio, sin dobles intenciones, sin máscaras, sin esa necesidad de validación constante. Y eso le generaba algo muy poderoso, así de fácil, la confianza. No porque supiera lo que iba a pasar, sino porque no le importaba lo que sucediera. Solo confiaba en el siguiente paso. Y lo hacía aunque no pudiera ver el camino completo. Y eso es algo que hoy nos cuesta a muchísimos, porque queremos garantía y certeza, porque tememos fallar, porque queremos evitar el dolor antes de que ocurra. Pero en ese intento también detenemos a la vida y a su curso de disfrutarla. Forrest nunca evitó ninguna parte de su vida, solo la vivía. Y en la manera de vivir que él tenía nos deja una gran enseñanza. No todo lo que parece simple es superficial. A veces lo simple se vuelve más difícil de sostener. Como ser honesto es simple, ser auténtico también es simple, estar presente es simple, pero hacerlo constantemente, sin caer en el ruido del mundo, sin dejarte arrastrar por la comparación, sin perderte en lo que debería ser, eso requiere coraje y una fuerza enorme. Y Forrest tenía esa fuerza sin saberlo. Y quizá ahí está la clave, porque él nunca estaba intentando ser fuerte, nunca intentó estar o ser profundo, jamás intentó ser alguien mejor o especial a los demás. Y por eso lo era, porque cuando dejas de perseguir una identidad, empiezas a habitar tu esencia. No necesitas explicaciones, solamente necesitas espacio. Espacio de expresarte sin miedos, sin filtros, sin la presión de encajar. Y entonces la vida comienza a responderte de una manera distinta. No porque cambie lo que ocurre fuera de ti, sino porque cambias tú la manera en que recibes. Lo que antes era un problema ahora se vuelve experiencia. Lo que antes tomabas como pérdida se vuelve como un proceso. Lo que antes creías que era imposible se convierte en una posibilidad. Pero eso solo ocurre cuando dejas de resistirte. Y eso es algo que Forrest entendía sin palabra y nos los deja bastante claro. Porque hay verdades que no se aprenden, se encarnan. Y él, obviamente, siempre las encarnó, sin teorías, sin discursos, sin la necesidad de explicar nada. Solo se la pasaba viviendo. Y tal vez por eso su historia conecta tanto,